Tenía 14 años y el fútbol mexicano ya estaba rendido a sus pies. Todos lo elogiaban, todos lo buscaban, todos lo llamaban el futuro de México. Un niño prodigio que parecía destinado a la gloria. Pero hoy, ese mismo niño reniega de su país, se siente más español que mexicano y carga con un resentimiento que no ha soltado en años. ¿Qué pasó con Martín Galván? ¿Quién lo destruyó? ¿Cómo es que alguien que lo tuvo todo acabó sintiéndose como un intruso en su propia tierra? Esta es la historia de una promesa que nunca falló por talento. Falló por todo lo que lo rodeaba. Martín Galván nació un 14 de febrero de 1993 en Acapulco, Guerrero, pero desde niño su vida se mudó a la capital. Fue en la Ciudad de México donde empezó a escribir su historia. Una historia que, según muchos, tenía todo para convertirse en leyenda. Su padre fue quien lo metió de lleno al fútbol. No solo lo llevó a sus primeras visorias, sino que también se volvió su representante, su sombra, y más tarde su problema. A los 13 años ingresó a las fuerzas básicas de Cruz Azul. Lo primero que impactaba era su madurez futbolística. Jugaba como si tuviera 5 años más, con visión, técnica y una facilidad para anotar que no era normal. Desde el primer año ya entrenaba con categorías mayores. A los 14 ya estaba bajo el radar del primer equipo. A los 15 Martín era la joya, el niño prodigio. Lo comparaban con Giovanni Dos Santos, no solo por la edad, sino por el desequilibrio, el estilo y el impacto mediático. Nike ya lo tenía en la mira. Los medios lo vendían como el Ronaldinho mexicano, y hasta el Barcelona lo quiso ver de cerca. Lo invitaron a una prueba en sus fuerzas básicas, pero Martín no pudo asistir, no por falta de talento, sino por falta de dinero. Su familia no tenía cómo costear el viaje, una oportunidad que hasta hoy sigue doliendo. En 2008 llegó el debut. Tenía 15 años y 236 días, cuando saltó al campo en un partido de Interliga ante Monterrey. Se convirtió en el jugador más joven en debutar con Cruz Azul y el más joven en disputar un torneo internacional con el club. La prensa lo colocó como el futuro del fútbol mexicano. En su casa, su familia lo celebraba como si ya fuera estrella. Su papá no dejaba de presumir que equipos como el Lyon de Francia o el Barcelona B estaban interesados. Y él se lo creyó todo. Ese mismo año grabó un comercial con Nike. Frente a cámaras, sonriente, decía: "Todo está de maravilla". Pero lo cierto es que detrás de esa frase, la historia ya comenzaba a torcerse, porque, aunque muchos pensaban que le faltaba oportunidad, la verdad es que también le faltaba humildad. Galván no solo se agrandó, lo hizo de forma evidente. Llegó un punto en que ya no quería jugar con los de su categoría. Si lo mandaban a la banca en un partido de fuerzas básicas, se molestaba. Se sentía demasiado grande para eso. En entrenamientos, improvisaba las tareas, como si no necesitara seguir indicaciones. En lugar de enfocarse en mejorar, repetía que lo querían el Barcelona, el Lyon, que ya estaba para Europa. Su papá era su portavoz. Si no jugaba, iba con los entrenadores a preguntar por qué. Lo defendía en medios, como si ya fuera una figura consagrada. Algunos compañeros recuerdan cómo Martín hablaba como estrella, aunque en la cancha no lo respaldaba. Así, poco a poco, fue perdiendo el respeto del vestidor y la paciencia de los técnicos. Pero el daño no solo venía de sus actitudes, venía también de su entorno. Su padre, en lugar de formarlo, terminó inflándolo. Lo hacía sentir intocable. Desde muy joven le repitió que ya era mejor que varios de primera, que solo era cuestión de tiempo para que Europa lo fichara. Asumió el rol de representante, sin tener la experiencia ni la preparación. Malinterpretaba ofertas, respondía mal a entrenadores y terminó por cerrarle puertas. Cuando el Barcelona lo invitó a probarse, fue el padre quien no logró gestionar el viaje. Cuando no jugaba, era el padre quien iba a exigir explicaciones. No entendía que un joven también debía esperar su momento. En lugar de ayudarlo a pisar tierra, lo hizo flotar más. Su sobreexposición mediática también fue culpa de su padre, que lo presumía como estrella antes de tiempo. Eso solo alimentó su ego y le sumó presión innecesaria. Varios entrenadores ya no querían lidiar con el apellido Galván, no por Martín, sino por quien lo acompañaba. Marcarián, que lo había hecho debutar, dejó de convocarlo. Galindo apenas le daba minutos.
Y luego llegó la sentencia. En 2011, con 18 años, llevó mujeres a la concentración de la selección sub-17. No era su primer acto de indisciplina, pero sí fue el definitivo. A pesar de ser campeón de goleo en torneos internacionales y tener su lugar asegurado en el Tri, el técnico se cansó. Lo vetaron. De por vida. Nunca más volvió a ser convocado por selección alguna. Ese fue el golpe más duro para su carrera, pero en lugar de reaccionar, se hundió. En Cruz Azul ya lo veían como un caso perdido. Lo mandaron a Hidalgo, luego a Celaya para que madurara, pero no lo logró. Después fue al Impact de Montreal, y ahí fue peor. Ni siquiera debutó. El club canadiense lo regresó antes de iniciar el torneo. ¿La razón? Falta de compromiso y profesionalismo. Regresaría a México con Cruz Azul Hidalgo, con el que estuvo en 2 etapas, y entre ambas sumó apenas 7 partidos y 2 goles. Ni siquiera en el filial del club que lo formó pudo consolidarse. Luego llegó al Correcaminos, donde apenas jugó 8 encuentros y metió 2 goles. Atlante fue aún peor, 2 partidos y ningún gol. Un fantasma más entre tantos que pasaban por el ascenso. Intentó renacer en Reynosa FC, en segunda división, donde tuvo su mejor cifra, 11 goles en 31 partidos. Pero el nivel no era suficiente para levantar su carrera. Volvió a Cruz Azul Hidalgo, luego a Pioneros de Cancún, donde terminó borrado, 11 partidos, 0 goles. Y es que Galván, más allá de sus limitaciones físicas o tácticas, tenía un problema aún más profundo: su actitud. A muchos compañeros les costaba convivir con él. Hablaba como estrella, se sentía superior al entorno. Le daba vergüenza jugar en esos equipos. No se integraba, no aportaba. Si no lo alineaban, se molestaba. Si entrenaban táctico, lo tomaba a juego. Seguía creyendo que el Lyon o el Barcelona lo esperaban, mientras su carrera se desmoronaba en canchas vacías de segunda división. Y mientras tanto, en redes y medios, su nombre se convertía en sinónimo de fracaso. La eterna promesa, el niño que nunca creció, el Messi que nunca fue. Algunos incluso le llamaban el nuevo Villaluz, pero más creído. En cada nota donde aparecía su fichaje, los comentarios se llenaban de burlas. Ya no generaba ilusión, generaba lástima o memes. Entre 2011 y 2017, Galván jugó menos de 60 partidos y anotó apenas 20 goles. No había forma de disfrazar lo evidente. Había desperdiciado su carrera, o al menos eso parecía, hasta que en 2017 llegó una llamada inesperada. El Salamanca CFUDS, un modesto equipo español, lo contrató. No por sus logros recientes, sino por una conexión. Los dueños eran mexicanos, y esa fue su tabla de salvación. En España, lejos de los reflectores, de la presión y de las burlas, Galván encontró algo que no tenía en México: paz. Jugó 25 partidos en su primera etapa, marcó 5 goles y se convirtió en un jugador respetado dentro del vestidor. Nada espectacular, pero sí estable. Ahí, sin cámaras, sin paparazzis, pudo volver a sentirse futbolista. Después de 3 años en España, Martín Galván regresó a México en 2020. No lo hizo como una figura consagrada, ni rodeado de reflectores, sino con la intención de cerrar una herida abierta. Sentía que le debía algo al fútbol mexicano, que aún tenía cuentas pendientes en el país, donde había debutado con apenas 14 años. Durante su paso por el Salamanca, Galván recuperó algo más valioso que los goles: la ilusión. Maduró como futbolista y como persona. Aprendió a convivir con el pasado y a no dejarse consumir por la presión que lo persiguió desde niño. Volvió a México para demostrarse a sí mismo que aún podía competir en casa. Y así fue como Bravos de Juárez le abrió la puerta. Pero la historia no sería diferente. Apenas tuvo minutos en el equipo fronterizo y su nombre volvió a pasar desapercibido. Después vino Leones Negros, y ahí tampoco logró destacar. Otra vez parecía que su carrera se disolvía entre lo que pudo ser y lo que nunca fue. Hasta que regresó al único lugar donde alguna vez fue feliz: Salamanca. La ciudad que lo vio renacer en Europa volvió a recibirlo con los brazos abiertos. Y aunque lejos de los grandes escenarios, ahí encontró paz, continuidad y, sobre todo, sentido. Hoy en día, a sus 31 años, Martín Galván sigue jugando al fútbol,
pero ya no carga ilusiones, carga cicatrices. Desde la cancha, desde la distancia, aún siente el peso de lo que le arrebataron. Porque una cosa es clara, nunca va a perdonar a Cruz Azul, ni al fútbol mexicano. Fueron ellos quienes lo empujaron al escenario sin red de seguridad. Lo vendieron como el nuevo ídolo. Lo llenaron de micrófonos, expectativas y titulares. Pero cuando se equivocó, cuando necesitó ayuda, lo dejaron solo. A él lo devoraron vivo por debutar a los 14. Y mientras tanto, a otros, como Santiago Jiménez, los arroparon, los guiaron, les tendieron la mano. A Galván no. A Galván lo expusieron y luego lo tiraron. Y no es envidia, es una herida que nunca cerró. Él no odia al balón, odia lo que le hicieron con él. Porque mientras unos son protegidos por ser niños de papi, él fue abandonado por no tener un apellido que lo respaldara. Hoy, desde Europa, Martín lo resume con frialdad. Llegué a odiar mi vida. Y eso no lo dice un futbolista, lo dice un niño al que el fútbol, en vez de salvarlo, lo rompió. Tan profunda es esa herida, que ya ni siquiera se asume como mexicano. No celebra sus raíces, no extraña la camiseta, no mira hacia atrás con orgullo. Hoy, Martín Galván se siente español, porque en México lo traicionaron, tal como a la momia Gómez. Si quieres conocer más de su trágica historia, da clic a este video.